Animales Políticos con Daniel Matamala y Cristóbal Velolio es presentado por Casa Editorial Lo que Importa. En el episodio de hoy, el diseño hace agua. Conversamos con el cientista político Ignacio Imaz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Martes de Animales Políticos. Tenemos muchas novedades, no solamente el día. Cristóbal Velolio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Daniel. ¿Cómo estuvo tu lunes sin Animales Políticos? Yo sé que hubo conmoción entre muchos, ¿no? Triste. Bueno, pero estuve ayer en Megadeth. ¿Estuviste en Megadeth? Sí. Probablemente la última vez que veamos a Dave Mustaine, así que... Las giras de despedida del rock, tú sabes que se pueden alargar indefinidamente. Sí, es verdad. Scorpion se empezó a despedir como en el 98, más o menos. Sí. Y me acordé ahora que hace 30 años atrás, 30 años, imagínate, ¿Ya? fui a ver una gira que también supuestamente era despedida de los Sex Pistols. El Filthy Lucky Tour, creo que se pero llamaba. esa era buena porque realmente se juntaban después de 20 años. Pero ahora creo que siguen en algún tipo de iteración. Así que... Bueno, y AC/DC también lo fuimos a ver hace 30 años, en ese entonces, y no me quedó el Velódromo, y acaba de venir de nuevo. Así Está que en la arqueología. Sí. ¿Vamos a hablar de la concertación de los 90 o vamos a ir a otros temas? Bueno, vamos a hablar de algunos segundos pisos, claro, ¿cierto? Que quedaron en la historia. Y que son recordados con nostalgia. Porque el que está ahora, digamos, no es especialmente... ¿Te acuerdas cuando? Porque el segundo piso elogiado. más legendario fue el de Lagos, ¿no? Él fue un Sí. poco el que armó este grupo de grandes intelectuales y todo. Y después cuando los otros gobiernos empezaron a hacer sus segundos pisos, se hablaba como de los entrepisos, como diciendo esto no son segundos pisos reales, pues son como unos inventos medio charcha. Ahora, a propósito de piso, tengo que hacer la mención. Nosotros tenemos en este piso, en esta nueva escenografía, ¿te has dado cuenta No, de que nos un gran acompaña, cambio. ¿cierto? Frondosa vegetación Real. real. Son plantas reales. No de plástico. Sinceremos algo, esa planta que muchos de nuestros auditores tanto querían, tanto amaban, digamos, era plástica. Digamos la verdad. Siempre viva. Y ahora tenemos una situación distinta. Nuestros auspiciadores jugandocontierra.cl o jugando con tierra CL, creo que es la... El Instagram de Jugando con Tierra, así que nuestros amigos de Jugando con Tierra nos están entregando toda esta hermosa vegetación. Van a venir a cuidarla y a fiscalizar que se le cuide de manera adecuada. Ya nos avisaron, ¿eh? Por si acaso. Me parece bien. Bueno, entremos en materia. Hazme un breve resumen de por qué estaría viviendo el oficialismo. La palabra crisis, uno le dice crisis a cualquier cosa, pero una mini crisis. Está la escoba. ¿Está la escoba? Está la escoba. Ya, okay. Está la escoba dentro del oficialismo, que es lo interesante, ¿no? Porque aquí no solamente se trata de que haya críticas de la oposición, que uno da más o menos por descontada que la oposición va a estar buscando cualquier cosita, digamos, para decir que está la escoba en el gobierno, pero dentro del oficialismo esta semana ya se asentó públicamente la impresión generalizada de que está la escoba dentro del gobierno. Y eso se ha visto en varias cosas, porque todas estas críticas que decíamos que se hacían un poquito con sordina, tal vez un poquito en voz baja, ahora aparecieron de manera muy pública. Y tal vez los dos hechos más notables de la semana en ese sentido fueron, primero, que el presidente del Partido Republicano, que además es una de las figuras más influyentes del entorno del presidente Kast, probablemente el número 2 de la campaña de Kast, hasta cierto punto Arturo Squella, que se fue al Senado, por eso no está en el gobierno, dijo públicamente que aquí había un problema en la coordinación del segundo piso. A propósito de los oficios de Hacienda, a propósito de todo lo que ha pasado, apuntó directamente la responsabilidad al segundo piso. Y seguidamente ocurrió que el ministro de Vivienda, Iván Poduje, se rebeló de manera pública contra el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, contra este diseño en el cual Hacienda de alguna manera tiene el poder y los demás ministros están subordinados a Hacienda, y dijo que él, primero, no iba a hacer los recortes que estaba instruyendo Hacienda, segundo, que el ministro Quirós era un ministro más, y que su único jefe era el presidente Kast. Y tercero, ese mismo día subió a Instagram un video en que le aparece firmando la entrega de pavimentos participativos, que era precisamente uno de los temas que se le había pedido descontinuar. Entonces fue una rebelión pública con alevosía, digamos, dejando muy en claro que él se estaba rebelando de manera pública contra estos dictados de Quirós. Y creo que esos dos elementos juntos, más todo lo demás que ha venido, más Evelyn Matei criticando, más Pablo Longueira criticando a todo el mundo, más la presidenta de Renovación Nacional criticando a todo el mundo, más la presidenta del Senado también, en fin, una serie de conflictos como menores o colaterales cristalizan esta idea de que hay un problema grave en la conducción, en el diseño de los primeros 50 días del gobierno. Está complicado asir esto, ¿Por dónde tomarlo? Porque además el telón de fondo también es
estos oficios, ¿cierto?, de la DIPRES que se filtraron, a pesar de que son documentos públicos. Sí. En teoría, Quirós quería que quedaran, digamos, en reserva, como si fuesen cartas de una pareja. Cartas de una pareja, claro. Y después está toda esta disputa, curiosamente semántica, ¿cierto? Por descontinuar no quisimos decir descontinuar, sino más bien reformular. Pero después Quirós dijo sí quisimos decir descontinuar. O sea, hubo también hay versiones distintas, porque primero los oficios dicen descontinuar. La DIPRES, la Dirección de Presupuesto, dice, bueno, sí, en verdad, la palabra debió ser reformular, dando a entender que no se va a acabar la alimentación que se le entrega a los niños en los colegios, sino que vamos a reformular la manera en que se entrega la alimentación. Continuar, ¿no?, la forma exacta como se está entregando. Claro, y reformularla de otra manera. Y después Quirós dice, no, la palabra es descontinuar. Hace mención a el trabajo de una comisión transversal que estuvo trabajando el año pasado, asesorando a Hacienda. Y bien interesante, porque esa comisión, y hablamos en lo que importa con una de las comisionadas, efectivamente dice descontinuar algunos planes, y en el caso específico del programa de alimentación escolar dicen no se puede porque hay que seguir entregando el beneficio. Y por tanto ellos, cuando hacen una serie de programas con los cuales se podría ahorrar dinero del fisco, explícitamente esa comisión dice dejamos fuera de esta cuenta, de esta suma, al programa de alimentación escolar, porque evidentemente ese programa tiene que seguir existiendo porque se tienen que seguir entregando los alimentos, más allá de que se le pueden hacer cambios a la manera. Y seguramente habrán otros que en su mérito también habrá que evaluar y ver si corresponde o no seguir implementándolo en la forma actual. A propósito de la renuncia de los consejeros de la Comisión de Verdad y Niñez, sí, ¿cierto? El subsecretario Pablo Mira, si no me equivoco, decía que, bueno, lo que pasa es que hay algunos consejeros en regiones que por recibir un testimonio al mes, ¿cierto?, reciben 3 palos. Entonces, claro, eso a la gente en general yo creo que le debe llamar la atención, y creo que esas cuestiones está bien echarles un vistazo. Pero, bueno, yo que he tenido alumnos ingenieros haciendo lectura crítica, yo creo que hasta los que saben ver bien de números entienden que descontinuar no es lo mismo que reformular, así que yo también creo que tirarla al córner por el lado de que esto es una cuestión meramente semántica, me quedo más con la sinceridad de Quirós. Y con esta idea también de que siempre que hay problemas, te has dado cuenta que el eufemismo que se usa es que hay problemas comunicacionales, ¿no? Claro. El eufemismo que usan en todos los gobiernos cada vez que hay problema, no, es que hay un problema comunicacional, diciendo, en el fondo está bien lo que estamos haciendo, pero no se sabe comunicar. Correcto. Yo creo que este es el mejor ejemplo de cuando los problemas no son comunicacionales, claro, cuando los problemas son que hay un proyecto que no está claro políticamente cómo se presenta. O sea, el proyecto de Quirós es muy claro, recortes bastante sin anestesia, digamos, dolorosos, al gasto público para equilibrar el presupuesto y para permitir además que la rebaja de impuestos, que es el gran motor que el gobierno pretende darle a la economía, se pueda dar, ¿no es cierto? Pero no hay piso político para eso. Si ese es el problema, que Quirós quiere hacer esos cortes y las personas que son más políticas en su entorno, el ministro del Interior, el presidente del Partido Republicano, los partidos de Chile Vamos, lo que están diciendo es que si dejamos que el señor Quirós haga lo que quiere hacer, nos hundimos. Ahora, es el señor Quirós avisó que venía esto. Es que sí, no. Es que sí, ¿no? ¿Qué es lo que en campaña te acuerdas que dijo lo dijo Kast? Sí. Clarísimo. Vamos a recortar 6.000 millones de pesos, de dólares, perdón. Y la gran pregunta es, ¿de a dónde? ¿Qué es lo que vas a cortar? En la derecha siempre el relato de que el Estado es grasoso, ¿cierto? Es una narrativa súper extendida en la derecha. Hay que cortar ministerios. Milei creo que es el mejor ejemplo. También habló de cortar ministerios, después se arrepintió. Exacto. Y cuando se le preguntaba en ese entonces candidato Kast de dónde va a cortar, él decir, de ahí las asignaciones, que el viático, que el pasaje, pero no los beneficios sociales. Y el gran problema es que hoy día lo que estamos viendo es que inevitablemente, por anga o por manga, como se dice, algunos de esos beneficios sociales sí se estarían tocando. Claro. Es que hay un discurso que es tramposo que sirve en campaña. Evidentemente en campaña todos hacen un poquito trampa con los discursos, ¿no? Y esto, cuando alguna gente dice, bueno, es que ¿por qué no se hizo la pega? ¿Por qué no se advirtió en su momento en la campaña? Yo creo que si de algo hablamos 1000 veces en campaña, es decir, que esto no era consistente. O sea, que se estaba diciendo, se va a hacer un corte de 6.000 millones de dólares sin tocar el gasto social y no se explica cómo se va a hacer. Se le preguntó 50 veces al candidato Kast. De hecho, en la cadena del entonces presidente Boric, donde supuestamente se metió directamente con Kast sin nombrarlo, nombra la cifra mágica. Claro. Dice los 6.000 millones de dólares que obviamente amenazaban con cortar beneficios sociales. Poniendo en duda cómo se iba a implementar eso. No es que en la campaña no haya sido tema. Yo creo que de hecho fue uno de los grandes temas de la campaña, ¿no?
cómo se le daba consistencia a esa promesa, y la respuesta siempre ha sido un poco salir por la casuística, ¿no? Es decir, pero bueno, pero es que cómo te tomas de un escándalo chiquitito, que hay un programa en el cual hubo un desfalco, o que hay un programa en el cual se gastó mucha plata en algo, y eso lo agranda. Claro. Entonces dices, bueno, pero ¿cómo? Si Bueno, no como, sé dónde... como el caso que te acabo de poner yo, como el caso que denunció Pablo Mira respecto del servicio de la Comisión de la Niña. Claro, o que hubo un caso en el cual una licitación de la Junaev también, las colaciones costaron no sé cuánto. Claro. Y eso tú dices, bueno, pues, si pasa eso, obviamente podemos hacer el corte total. Y el problema es que las cosas no funcionan así, o sea, hay una cosa de escala. Es como cuando se hablaba de los parásitos, de nuevo. No, es que hay funcionarios de gobierno que ganan tanto. Está bien, tú puedes cortar eso, que tampoco lo han hecho a todo esto, pero aún si lo hicieran. Pero es una fracción mínima de un recorte de 6.000 millones de dólares. Porque además, y este es otro punto importante, cuando estás fuera es muy fácil hablar de los parásitos y que hay que cortar y que esto. Pero cuando llegas, te encuentras con todos los compromisos que toman todos los candidatos en campaña y que tienes que empezar a pagar todos esos favores. Entonces, estamos viendo ya que hay embajadores políticos que se van, candidatos derrotados que se van a embajadas muy, muy interesantes. Estamos viendo que en los ministerios sacan a gente para poner gente de confianza. Estamos poniendo que en los ceremis pasa lo mismo, como pasa en todos los gobiernos. O sea, hay una inercia en el ejercicio del poder que tú dices desafiar. Claro. Dices que vas a cambiar cuando eres oposición, cuando estás en campaña, pero una vez que lo ejerces, bueno, por hecho son inercias, ¿cierto? No te queda otra que seguir haciéndolo. Y a propósito del famoso y a estas alturas ya célebre, siempre hay un tuit. El candidato Kast sobre estos mismos temas también se pronunció, ¿cierto? ¿Por qué se está nombrando embajador? Pum, renglón seguido, la ex senadora de la UDI, Luz Denberger, embajadora. En Montevideo. Exacto, que exquisito Montevideo. Que no quisiera, ¿no? Una mesocracia. Imagínate. Qué maravilla. Qué buena jubilación es esa, ¿no? Casi mejor que Portugal. Y el otro, a propósito de lo que decía la ministra Steiner, que también está en problemas, ¿cierto? En dificultades, porque cuando hablamos de ella, hablamos más bien de cuestiones que tienen que ver con ella, para bien o para mal, con o sin razón, ¿cierto? Puede que seamos injustos o no con ella, eso no me quiero meter en el cagüín, digamos. Pero el tema es que no estamos hablando de seguridad, ¿cierto? Ella dice, bueno, es cierto, es que aquí la inexperiencia nos ha costado caro. El presidente casi insistió que cuando llegaran al gobierno ellos, a diferencia de lo que pasaba con Boric, no iba a llegar un gobierno en práctica, no iban a llegar a improvisar, sino que iban a llegar sabiendo todo lo que había que hacer. Y yo creo que esa es la principal promesa que no se ha cumplido. Lo que hemos visto ya a casi 2 meses, o más de 2 meses, ya estoy medio perdido con el Casi tiempo. 2 meses. Casi 2 meses, puede haber sido un año. Ha sido largo, pero todavía no van 2 meses. Es que si hay algo que realmente se puede decir, más allá de que uno defienda o no defienda el contenido de la mega reforma, ¿cierto? Que es que el presidente prometió que esta cuestión iba a llegar aceitada. ¿Y de qué tiempo tuvieron para que esta cuestión llegara aceitada? Lo tuvieron. Este es un presidente que ha estado en campaña 8 años. Si lo contamos desde el 2016, 10, casi 10, si lo contamos desde el minuto en el que se va de la UDI, porque la UDI en ese entonces le quería prestar apoyo al entonces expresidente Sebastián Piñera para su segunda candidatura. Kast, junto a Arturo Esquella, junto a Cristian Valenzuela, junto a ese lote, se desembarca y dice, nosotros vamos a hacer un proyecto propio de derecha sin complejos, y tiene un objetivo presidencial. O sea, podríamos decir que llevan 10 años planificando este asalto, algo parecido a Piñera. Piñera, cuando llegó con los grupos Tantauco y todo, o sea, él básicamente preparó un gobierno antes de ser gobierno. Uno habría pensado que ahora también existía esa misma seriedad, trabajo y profesionalismo previo, y finalmente nos damos cuenta de que, insisto, hay ciertas inercias que sencillamente uno no se las puede sacudir, y que también este gobierno, como cualquier otro que no tiene experiencia, va a tener que pagar esa improvisación. Sí, yo creo que hay una diferencia, porque es cierto que José Antonio Kast se preparó 10 años para ser presidente y armó una maquinaria política y de campaña que resultó muy eficiente para ese logro. Yo no creo que haya preparado tanto los contenidos y los equipos. Que de hecho era la gran distinción que muchas veces se hacía en la campaña, que se hacía con Matei. Matei tiene 40 economistas, todos con doctorados y máster en las mejores universidades del mundo, y Kast tiene a Quirós, que Quirós, si se hubiera ido al lado de Matei, claro, quedaba atrás de todo ello, o sea, podría haber postulado, claro, la seremía de economía de Aysén, digamos. Pero como es el primero que se cambia del caballo que parecía el ganador, ¿no?, de la candidatura de Matei, y se va a la candidatura de Kast, aparece de pronto como el único que tenía Kast, y por lo tanto toma un rol de primacía y de poder. Es una apuesta en ese sentido. Porque el otro que está en Argentina dijo que no, dicen también. Porque el otro que está en Argentina, Daza, dijo que no.
por lo tanto, yo creo que en los contenidos, y pasa lo mismo en gran parte de los equipos, piensa en seguridad, el tema número uno, sin duda, de la campaña de Kast, el tema número uno por el que lo votaron los chilenos. Termina improvisando a una ministra con la que nunca hubo un trabajo programático para saber qué pensaba la ministra sobre esto. De hecho, hubo toda una discusión en que tuvieron que un poco que decir cuándo le habían ofrecido el cargo a la ministra. La versión oficial es que se lo ofrecieron un par de horas antes de que aceptara el cargo la entonces. Porque antes era fiscal y no podía estar haciendo otra cosa que la pega para la cual... Entonces, lo que está claro es que hubo una improvisación absoluta en a qué persona ponías a cargo de tu promesa más relevante. Nuevamente, ¿sabe a quién le echo la culpa yo? ¿A quién? A nosotros. A los chilenos y chilenas. A los electores de este país. ¿Ya? Porque tú lo acabas de decir. Se nos dijo en castellano antiguo. Se nos dijo con el ábaco. Se nos dijo en forma más clara y prístina imposible. La que tiene los equipos, la que tiene la experiencia es Evelyn Matei. Y Kast decía, yo lo que tengo es otra cosa. Yo tengo aquello que los italianos llaman la stamina, yo tengo el carácter. Yo identifiqué 2 problemas que son orden público y economía y voy a ir con todo contra lo que hicieron los progres. Y los chilenos dijeron, nos gusta más eso. Pero cáchate, si Evelyn Matei tiene... No me importa. Evelyn Matei parecía que estaba permanentemente, lo dijimos muchas veces el año pasado, contestando la respuesta correcta a la pregunta incorrecta. Los chilenos no estaban diciendo, a ver, ¿quién tiene más experiencia? No. Ese no fue el tema. Nosotros elegimos una vez más, como la vez anterior, ¿cierto?, a un elenco inexperto. Y lo hicimos a sabiendas. Así que perdóname, pero aquí le echo la culpa. Nosotros tenemos la culpa. No estoy diciendo que... Sí, claro. O sea, es un punto, o sea, sí. Hay que decirlo. O sea, por eso no podemos decir qué sorpresa que el elenco de Kast era inexperto, qué sorpresa que no tenía un equipo bien armado en economía, qué sorpresa que no tenía un equipo bien armado en seguridad, porque efectivamente no lo tenía y lo sabíamos. Quiero que vayamos un segundo, ya que te metiste en esto al principio, porque yo dejé como... metía la base a esto de que Kast junto a Arturo Esquella, junto a Cristian Valenzuela, son los que se fueron de la UDI en su momento hace 10 años para embarcarse en un proyecto presidencial que ha sido exitoso porque hoy día, de hecho, están gobernando. No nombré a Alejandro Irarrázaval, ¿cierto? Tú nombraste 2 cuestiones que fueron como las más centrales. Dejemos a Puduje para después y concentrémonos en la primera. No voy a decir un ataque, pero las críticas del presidente del Partido Republicano al segundo piso y a la conducción política, no meramente comunicacional. Parecían centrarse más en Irarrázaval. En Alejandro Irarrázaval, sí. Ahí hay una disputa probablemente por cuotas de poder, porque Irarrázaval toma un rol muy preponderante, básicamente después de la segunda vuelta. Él también es una persona de la confianza personal de Kast. No es del elenco político que, como tú decías, armó la campaña, sino que es alguien muy de la confianza, del riñón íntimo de José Antonio Kast. Y cuando gana Kast, lo empodera, y lo empodera a tal nivel que él dice en alguna reunión en la casona de la oficina del presidente electo, que Irarrázaval es la persona. O sea, que las cosas que no pueden conversarlas con él, la conversan con Irarrázaval, e Irarrázaval es su voz dentro de ese equipo de la oficina del presidente electo. Lo pone a cargo... Es un amigo personal, claro, histórico sí. ya. Lo pone a cargo entonces de este segundo piso, que se entiende que junto a Valenzuela tienen ese cargo más bien de coordinación. Y lo que empieza a pasar son 2 cosas. Primero, Irarrázaval se gana muchos enemigos en el proceso de nombramiento de cargos. Ya. Porque fue un proceso de nombramiento de cargos en el cual los partidos políticos, incluido el Partido Republicano, quedaron muy molestos. Sí. Los republicanos no lo dijeron públicamente, pero los republicanos no podían creer que después de que arman este partido, que logran llevar al presidente Kast a la moneda, que se convierte en el partido más grande del país, la primera bancada del país hoy el Partido Republicano, en su gobierno les dan 2 ministerios. 2 ministerios. Que es Wolf. Desarrollo Social y Obras Públicas. Desarrollo Social y Obras Públicas. Claro. 2. Y los 2 periféricos, ninguno en el comité político. Sí. O sea, hay una primera molestia del Partido Republicano. Los partidos de Chile Vamos ni hablar, les dan 1 ministerio cada uno. Poderosos, pero uno. Sí. Uno. Y Irarrázaval entonces es el que toma en sus manos esta misión de formar el gabinete. Luego se les dice, no, es que en la subsecretaría los vamos a compensar. No pasa nada. En la seremía los vamos a compensar, bueno, un poco, ¿no? Y todo esto bajo la premisa de que... O sea, esta es una premisa que no es el primer gobierno que la hace propia, digamos, que es que los partidos no son tan importantes y que lo importante es contar con piezas que sean leales al presidente,
de las cuales también el presidente puede disponer a voluntad. O sea, son fusibles más fáciles de remover cuando son figuras independientes. Claro, yo creo que es un diseño que tú lo dices, lo han hecho otros presidentes también y creo que todos han fracasado. A Piñera uno se le acusó de lo mismo. Claro, esto lo conversamos cuando salió el gabinete. Yo te dije, yo tengo la impresión aquí que muy pronto este diseño va a colapsar y van a tener que llamar a los que saben, a los que quedaron en la banca, a los políticos más tradicionales de los partidos, que por ahora están en segundo plano. Yo siempre he tenido la impresión de que este diseño no va a durar mucho porque históricamente no han durado mucho estos diseños en Chile. Entonces, de alguna manera, cuando se ataca a Irarrázaval, lo que se está atacando es el diseño del cual Irarrázaval es se le considera, se le culpa de ser el arquitecto, ¿no? El que convenció a Kast y Kast puso en sus manos armar este diseño de gobierno. Entonces yo creo que más que la persona propiamente tal de Irarrázaval, aquí lo que hay es una crítica a decir este diseño que armó Irarrázaval, que el propio Irarrázaval monitorea desde el segundo piso, ¿no? Porque él se ha metido además en las disputas internas de los ministerios, tenía un rol operativo que también se le critica. Ese diseño es el que no da para más y ese diseño es el que hay que cambiar, sea cambiando algunas piezas, pero fundamentalmente ese diseño político que baja de Kast y que deja a los partidos en un rol muy secundario, es el que hay que cambiar. ¿Te parece justo llamarle, porque quiero tratar de capturar la esencia de la crítica del Partido Republicano, y que pareciera ser, voy a articularlo de esta forma, esto sigue siendo política, por más que lo que estemos haciendo sea responsable en largo plazo desde el punto de vista fiscal, por más que lo que estemos haciendo sea lo responsable, entendiendo que no hay plata. Vengo llegando a Argentina y hay unos tazones que decían no hay plata, no hay plata. Y unos Milei con una motosierra impresos en, ¿cómo se llama? Esas impresoras 3D. Y entonces me pregunto si es que acaso ahí también está el primer conflicto, ¿cierto? Que Irarrázaval ve la política de una manera distinta a cómo la ven aquellos que tienen que ir a buscar votos a la feria, poner la cara en un cartel y someterse a elecciones, ¿cierto? Irarrázaval no se ha sometido a elecciones, por lo tanto, quizás cree que el gobierno tiene más espacio para hacer cosas que, si bien son impopulares, son las responsables en el medio y largo plazo. Que es la misma lógica de Quirós. Que Quirós también dice, bueno, yo no tengo que ser simpático. Es que por eso yo creo que ese tándem se entiende bien. Y por eso, corrígeme, tú eres aquí, quizás sabes más de la interna, pero me da la impresión de que cuando Quirós decide traspasarle a los usuarios de las bencinas el costo, ¿cierto? En la primera crisis de gobierno con el MEPCO, es Irarrázaval el que le presta ropa. Es el segundo piso. O sea, ese es el eje Hacienda, segundo piso, donde está también Valenzuela, que está a cargo de las bajadas comunicacionales, ¿no? De esta bajada de que el Estado está en quiebra, de todo, de la mirada, en ese sentido, más política en cuanto a culpar al gobierno anterior. Pero ahí me da la impresión de que Valenzuela es el más político, en el sentido de que él entiende que no basta con decir a los chilenos, oye, mañana me van a agradecer porque esta es la solución desde el punto de vista matemático más responsable. ¿Y qué me importa a mí que soy el que hoy día tiene que... Y Valenzuela entonces dice, pero es que esto es culpa del gobierno anterior. Y así lo vamos a vender. Por eso no nos quedó otra que hacerlo porque nos dejaron la escoba a nosotros. Correcto. Claro, ahí es la forma como Valenzuela de alguna manera empaqueta una decisión que toma Quirós con Irarrázaval. Y yo creo que, mi impresión, y habiéndolo dicho antes de que empezara el gobierno, digamos que el diseño era defectuoso, pero probablemente lo que hace que el diseño entre en una crisis tan severa tan pronto es básicamente que su primera gran prueba llega demasiado temprano, que es la prueba de cómo enfrentar políticamente el tema del alza en el precio internacional del petróleo. Y ahí es donde opera este diseño como tú lo describes, ¿no? Un diseño que ve como la pureza de cierta idea, de cierta ideología y dice, bueno, esto hay que aplicarlo de manera pura. Y no hay dentro de ese diseño la posibilidad de que los que son más políticos digan, a ver, pero ojo, esto va a tener una serie de costos, esto hay que evaluarlo, esto va a ser muy, muy, muy costoso para el gobierno, aquí vamos a bajar no sé cuántos puntos en las encuestas. Y ahí es donde de alguna manera ya el gobierno parte muy temprano con una primera crisis mal manejada. Y eso me parece que es la resaca de lo que se está viendo cada vez más, cuando además le sumas el tema de los oficios, que es de nuevo lo mismo. Un ministro que dice, aquí estas son las cosas que yo voy a hacer, y parece que no hay nadie que le pueda decir, pero ministro, ¿cómo se le ocurre poner en un oficio que usted quiere descontinuar la alimentación para los niños en Chile? Nos va a quedar un escándalo. Y aparentemente eso no pasa tampoco por ningún filtro más político de alguien que diga esto no se puede hacer así. Y ahí es donde uno echa de menos el rol del ministro que hoy debiese estar a cargo justamente del manejo político, que es Interior. Hoy día Interior ya no tiene como antes las labores a cargo de seguridad, que es lo que siempre hacía que este fuera un ministerio medio raro, ¿cierto? Claro. Entonces, no sé, Piñera 1, por ponerte un ejemplo, ¿cierto? Debutaba Rodrigo Ginspeter como ministro de Interior.
y lo teníais vestido con chalecos de la PDI, ahí fiscalizando un par de matitas de marihuana, ahí poco para tratar de hacer como de sheriff del condado y granjearse algunos puntos, la simpatía de la opinión pública, porque aparecía persiguiendo a los malos. ¿Cierto? Insulsa, ¿te acuerdas también cuando el ministro del Interior de Lagos y quiere ser presidenciable? Y también empieza a aparecer unos actos de carabineros cantando el himno de carabineros. Hoy día ya el ministro del Interior ya no tiene que hacerse cargo de ese cacho, ¿cierto? Claro. Que es una papa caliente. Es difícil. Aunque no está claro que la ministra de Seguridad se esté haciendo cargo, pero bueno, sí, pero claro, pero hoy día todo el mundo decía que cuando el Ministerio de Seguridad se separe de Interior va a poder ser realmente un jefe de gabinete. Claro. Algo así como un jefe de gobierno, si es que el presidente fuese un jefe de Estado y tuviésemos, ¿cierto?, un sistema semipresidencial o parlamentario. El primus inter pares, como suele decir. El primus inter pares. Y yo creo que justamente, a propósito, creo que leí un titular, uno nunca debería comentar las entrevistas por los titulares, pero alcancé a leer el titular de María Luisa Abraham, que fue del segundo piso de Sebastián Piñera en su primer gobierno, y ella decía algo así como, bueno, me llama la atención que tengan tanta visibilidad, o sea, que nosotros hoy día estemos ocupando saliva en hablar de Irarrázaval y Valenzuela, que no son ministros. ¿Quién dice, pero quién eligió a estos tipos, cierto? ¿Dónde está la legitimidad democrática de estos tipos? Bueno, los ministros tampoco tienen legitimidad democrática en Chile. Sí, pero hay un punto súper importante que es más que la legitimidad democrática, la responsabilidad del cargo. Porque un ministro, uno entiende que tiene un poder muy importante porque también tiene una responsabilidad por ese cargo, una responsabilidad incluso judicial, pero en primer lugar política. A un ministro tú lo puedes acusar constitucionalmente, tú lo puedes llamar a interpelar frente al Congreso, tú lo puedes llamar a una comisión del Congreso. Sí. O sea, hay una lógica en que los ministros son los responsables política y jurídicamente de las acciones del gobierno. En el segundo piso lo que hay son asesores, son gente que el presidente tiene para que lo aconsejen, para que le entreguen insumos, no para que operativamente estén a cargo de llevar el gobierno. Y ese es el problema que ella detecta. No solo lo detecta, sino que este lunes se produce esta reunión del comité político, esto fue ayer. Se reúne el comité político, se ven las caras, Squella en un lado y Irarrázaval en el otro. Kast no estaba en esa reunión, no estaba el presidente. Y en un momento de la reunión, y esto ha sido confirmado por muchas fuentes que estaban allí dentro del comité, Squella dice que los que no estén ayudando, los que no estén haciendo un aporte, deberían pensar en renunciar. Sí, yo tengo la tincada que voy a ir de tesis o de predicción y puede que me equivoque garrafalmente, pero si la chunto, a veces uno dice, bueno, yo creo que fíjate que tiene más olor a gladiolo Alvarado que Irarrázaval. ¿Sí? ¿Tú crees? O sea, que yo creo que el que debiese estar haciendo la pega, ¿cierto?, de conducción política es el ministro de Interior, Claudio Alvarado, que es de la UDI, ¿cierto? No es del partido del presidente. Hasta el momento parece que no está ocurriendo eso. E Irarrázaval, si efectivamente es tan cercano, es tan de confianza al presidente, yo no veo que él vaya a dar un paso al costado ni veo que el presidente lo vaya a sacar. Sobre todo un presidente que es bastante llevado su idea. Sí. Y hasta ahora lo que ha hecho el presidente ha sido, tú lo mencionabas también en una columna el fin de semana, él ha tenido que salir a defender a sus ministros, cuando usualmente los ministros son como el cortafuego para que las crisis no le peguen al presidente. Claro, y ese es el problema de también tener ministros que son una apuesta personal tuya, ¿no? Claro. Finalmente, no que defenderlo. Primero, los partidos no tienen ningún incentivo para defenderlo, porque van a defender un gabinete en el cual los partidos fueron ninguneados y en el cual sus ministros no están. Por supuesto que los partidos tienen todos los incentivos para pegarle a los ministros. Imagínate, y el presidente pasa todo lo contrario. Evópoli, RN, todo, cuando pasa lo de Poduje, ¿qué van a hacer? ¿A defender a Poduje? Bueno, si les ha dado como caja en redes sociales durante todos los últimos años. Y vamos al tiro de eso, que es la pelea secundaria, pero solamente para terminar lo de Squella. Squella sale de esa reunión del comité político y es bien interesante lo que dice cuando uno lee entre líneas, porque primero dice, tuvimos una muy buena reunión liderada por el ministro del Interior, y lo dice 2 veces, ¿no? O sea, la apuesta de Squella es decir, no, aquí el que tiene que liderar el ministro del Interior, no, obviamente. Bueno, ojalá que sea así. Sí. Y segundo, dice varias veces, aquí la gran mayoría de los que estamos acá estamos de acuerdo con sacar las cosas en adelante, trabajar bien. Y dice 3 veces, dice la gran mayoría. O sea, hay algunos que todos. No. Claro. O sea, esas 2 frases me parecen súper interesantes de parte de Squella, porque él no oculta el conflicto, lo explicita bien claramente lo para visibiliza. Quien quiera leer lo que está pasando ahí. Ya, y pie de página entonces sí. lo de Poduje, que puede ser una anécdota, pero parece que revela algo más. Puede ser una anécdota porque es una figura con características personales bastante especiales, que si bien tiene un pasado laguista, en el último tiempo, especialmente yo diría que en el estallido, se radicaliza hacia la derecha, siente que toda la discusión constitucional en ese sentido
se alinea con un sentir mayoritario en el país, siente que es una tontera, ¿por qué estamos hablando de esto en vez de las viviendas, ¿cierto? En el último tiempo, por su papel en Sin Filtros u otros foros de debate, se destacó por un rol muy frontal, ¿cierto? Muy confrontacional, muy adversarial, siempre, ¿cierto? Haciendo pebre un poco al que está al frente, en vez de ser más conciliador. Y con ese rol, ¿cierto? El presidente Kast se identifica, yo creo, hasta cierto punto, y lo nombra ministro de Vivienda, y él juega un partido solo. Él es un maverick, ¿cierto? Es un llanero solitario, que no solo no tiene partido, sino que también parece que tiene una agenda que son como estas apuestas. Puede que en una de esas sea candidato a salir al tiro, como puede que conecte con un cierto sentido común, conecte con la base más radical, ¿cierto?, de este gobierno, y que empiece a ser bien valorado. Me han llamado de un par de medios para decirme, ¿qué opinas de la buena valoración del ministro Poduje? Como, qué interesante esto. A mirar. Y lo interesante me parece es que Poduje huele sangre, o sea, huele que hay un clima en el cual él puede salir a torear a Quirós y va a tener un respaldo importante para eso. Claro. Eso es lo que a mí me parece interesante, más allá de la figura propia de Poduje, es una muestra de que Quirós se ha debilitado y de que hay dentro del oficialismo una percepción, creo que bastante generalizada, de que Quirós se pasó de rosca y que hay que ponerle algún tipo de control. Porque si no, si él sigue actuando de la manera en que está actuando, sin filtros políticos, sin conducción política a lo que está haciendo, eso va a terminar arrastrando. Ya arrastrado. O sea, el gobierno aparece como villano en muchas batallas. En muchas batallas. Y entonces me parece que lo de Poduje es interesante por eso. No muestra que hay una percepción allí. Y la mejor prueba es que Poduje no paga costos. No es que haya tenido que salir al día siguiente a hacer gestos. De hecho, se ha disculpado por otras cosas. Porque se disculpó por la pelea con De Urresti, se disculpó luego porque tuvo un enfrentamiento de nuevo también a los gritos con unos diputados en la región del Biobío. Se ha disculpado por esas cosas, pero no se ha disculpado por salir a torear a Quirós. Bueno, ¿te parece que si lo discutimos con nuestro invitado? Vamos. Estamos de regreso en Animales Políticos, excepcionalmente día martes, con mucha contingencia que analizar, que debatir, y para eso nos acompaña el cientista político, consultor de imaginación, Ignacio Imaz, al cual hemos visto muy activo también en los últimos días, de hace ya bastante tiempo en Chile, pero especialmente analizando cómo el gobierno en estas primeras semanas, ¿cierto?, lo está haciendo. Ignacio, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Pues. Hola Ignacio, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué te ha sorprendido estos casi ya 2 meses de gobierno? La improvisación tal vez es la palabra que ya estaban hablando en el bloque anterior, ¿cierto? Lo que supuestamente nos vendieron que iban a estar muy preparados, pareciera de que no, y eso también ha conllevado las falencias en términos de encuestas de opinión, ¿cierto? Uno pensaba de que al menos en seguridad íbamos a estar bastante bien aperados, como se dice en buen chileno, más eso no ha ocurrido, y si bien los consejos de ministros los comités de ministros han aprobado harto, todavía no se ve enjundia de eso, y como probablemente no se ve nada concreto, y más bien vemos también incluso algunas cifras que todavía quedan rezagadas del gobierno anterior, pareciera que la aguja no se está moviendo y la gente está resintiendo eso. Ahí, porque había un comienzo, lo recordamos el primer día de hecho estamos en la transmisión con Cristóbal, ¿no? Que llega el presidente Kast al Palacio de la Moneda y comienza a firmar decretos, ¿no? Y parecía, uno decía, acá hay un plan bien armado. Entró con todo. En términos de entrar con todo. ¿Te acuerdas que hablábamos los primeros días de inundar la zona? Sí. De hecho, el programa que hicimos el lunes siguiente, el cambiamiento, creo que se llamó así. Porque eso es lo que estábamos viendo. El inundar la zona. Y ocurre lo de los combustibles y todo eso se empieza a desmoronar. Yo me acordaba el otro día, ¿se acuerdan que en vez de los 100 días de gobierno aquí se armó un programa 90 días? Claro. Sí. A cargo de Bernardo Fonten. Porque 100 era mucho. Y Bernardo Fonten no existe, ¿decía? Fonten se va a ir a Codelco. De los 90 días nunca más se habló. ¿Se acuerdan? Fue un gran tema en campaña, ¿no? En vez de 100 días somos tan rápidos que en 90 días vamos a tener resultados. Y que era un documento así como sacro, como que era la gran población. Sí. Llevamos casi 60 y como que desapareció ese tema también. Pero es que eso habla mucho de lo que es la sociedad hoy día también, po. O sea, la sociedad es mucho más exigente que antes, ¿cierto? El mundo, por cierto, es más inestable e incierto que antes, ¿cierto? Yo creo que este gobierno no entendió que Trump iba a invadir o querer invadir Irán, y ahí se le empezó a desmoronar todo este plan. Yo creo que no lograron asumir lo que era una agenda de corto plazo, de largo plazo, ¿cierto? Porque creyeron que tener una hoja de ruta que nos vendieron en un programa, con eso nos quedamos,
pero claro, no entendieron de que, claro, la esperanza en este voto obligatorio, 58%, ¿cierto? Era muy fuerte, y hasta la entrada nomás del gobierno teníamos un 57% de aprobación del gobierno. O sea, eso es lo que finalmente derrumbó en 40 días. Y que hoy día tenemos aprobación 42, cerca del 40, se está acercando al nicho, ¿cierto? Más pequeño. Y yo no sé si efectivamente eso es reconstruible, si se quiere. Sí, déjame solamente, Cristóbal, para poner un dato que me parece interesante de la última CADEM, en que no solamente se le pregunta a la gente por la aprobación al presidente, que está en 39 según CADEM, ¿no? Cayó de los 40. Que uno puede decir una cosa de corto plazo. Algo que a mí me parece más grave es que cae mucho la cantidad de gente que cree que el presidente Kast va a ser capaz de solucionar los grandes temas por los cuales se les eligió. Entonces, por ejemplo, cuando se compara por lo que la gente pensaba en marzo, 25 puntos menos que, que hay una posibilidad de que se reduzcan fuertemente los homicidios, que se mejore el tema de la seguridad, que se crezca al 4%, que es también la promesa que se hizo, y que se generen más empleos. Todo eso que estaba arriba del 50%, hoy está en 40, en 35. O sea, hay una desilusión de las personas en términos a la capacidad que puede tener el presidente para resolver los temas que son más importantes por lo que lo eligieron. No estamos hablando de que se va a mejorar la calidad de... ¿Aumentan los departamentos de inclusión y diversidad en las municipalidades? No. No, estamos hablando de los temas que son el corazón de su programa. Y ahí hay un deterioro que no sé cómo lo ves, Ignacio, porque parece muy significativo. O sea, yo veo que la capacidad de poder ganar fuerza o revitalizarse, ¿cierto? Con lo que tenía al inicio es tendiente a cero. Y yo creo que en realidad debería existir demasiado cosismo para poder agarrar musculatura nuevamente, ¿cierto? Inyectarse esteroides, básicamente, si se quiere. Pero eso es poco probable que ocurra. Lo malo de eso es que lo que hablaron también en el bloque anterior, o sea, es un gobierno que en términos de gestión, en términos políticos, en términos comunicacionales, solamente lo salva la buena pega que ha tenido en el Congreso. Pero vamos a ver, dicho sea de paso, si el proyecto de reconstrucción nacional va a superar esa valla. Entonces, si ya la valla del Congreso, donde tienen una mayoría, ¿cierto?, que al día de hoy es estable, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando esta aprobación presidencial vaya en baja? Volviendo al tema, ¿cierto?, principal, es que yo veo que en realidad hay una disolución muy grande. Hay un deterioro de la esperanza a futuro, porque también no me acuerdo qué encuesta decía de que la expectativa para el futuro, en términos económicos, es bastante mala, tanto colectiva como personal. Y eso finalmente arma un muy mal clima, pero arma un clima para un populista, dicho sea de paso, que pareciera que ronda ahí el fantasma de París, ¿cierto? No la izquierda necesariamente la que va... No, sin duda que no. Ahí por lo menos no hay respuesta. No sé si va a haber respuesta, pero yo veo ahí que el fantasma de París, que el hombre ha sabido ver sus timing también. Sí, estaba pensando justo desde la perspectiva más de la izquierda. Mis amigos que se identifican con los partidos que hoy día son de oposición, Frente Amplio, Partido Socialista, Partido Comunista incluso, me decían que ellos temían de que a Kast le fuera muy bien. Y especialmente, tengo comentarios, ¿cierto?, grabados de comentaristas, analistas que decían que el primer año al menos iba a ser muy bueno para Kast porque todo hacía presagiar, a diferencia de lo que dice Carlos Pinto, en este caso todo hacía presagiar que si tú tienes una agenda centrada porfiadamente en dos temas, orden público o seguridad, si lo prefieres, y economía, y tienes un gobierno que dice que especialmente se va a dedicar a orden público y economía, es imposible comenzar con un viento más favorable. A diferencia de lo que le pasó al presidente Kast, ¿cierto? Que hizo carrera... Perdón, el presidente Boris, claro, que llegó al poder hablando de feminismo y derechos sociales, y apenas asumió, la agenda fue de orden público y economía. Bueno, ok, ¿qué vas a hacer? Digamos, te tocó navegar una tormenta. Pero en este caso, el lenguaje del presidente Kast, la retórica del presidente Kast, el imaginario político del presidente Kast pareciera estaba muy alineado con lo que querían los chilenos. Era como, incluso desde el punto de vista de la batalla cultural, parecía que íbamos como en esa dirección más bien de restauración, ¿cierto? Entonces, es bien llamativo cómo se ha dilapidado eso, ¿cierto? Le preguntaría ahora de nuevo a la gente que pensaba que Kast iba a partir también, y de hecho me cuento entre ellos, no sabíamos lo que iba a pasar con la guerra, eso es un buen punto. Entonces me pregunto hasta qué punto lo que ha ocurrido es que
son factores externos que han cambiado la agenda y habrían complicado a cualquiera. Alternativa A, selección múltiple. Alternativa A, esto le habría pasado a cualquiera si se enfrenta a una amenaza externa de esta envergadura. Alternativa B, sencillamente son errores propios, ¿cierto? Entraste con gente muy inexperta, con un diseño ministerial defectuoso, con improvisación en cargos clave, ¿cierto? Con subestimar a los partidos políticos. Eso sería como errores propios B. O tú ves un C, como todas las anteriores, o ninguna de las anteriores y ves otra más. O sea, es que yo veo todas las anteriores y también veo algo de testarudez, ¿cierto? En lo que está ocurriendo hoy día. Volviendo al bloque anterior, ¿cierto? Pareciera de que el presidente no tiene un liderazgo político para decir que en realidad, o sea, a ver, si uno lo mira en retrospectiva, Kast pareciera de que no aprendió nada de Boric. Nada. Porque, ¿Cómo es eso? porque esta lógica identitaria, si se quiere, la vimos en Boric. Para el otro lado Rubico, pero la vimos en Boric. Y pareciera de que eso no se tomó nota. Todavía existen lógicas bien identitarias, si se quiere, en Quirón, Irarrázaval, ¿cierto? Que los amigos no hacen bien dentro de la gestión política. El caso más paradigmático probablemente es el de Jackson o el de Isquiasiche, si se quiere. Pareciera que el presidente casi no tomó nota de aquello. Y que el presidente Boric, cuando tenía que manejar y tener esta lógica de juez, con qué alma se quedaba, nunca tomó y quedaba bien con Dios con el diablo. Kast pareciera de que ni siquiera eso, como que en realidad prefiere marginarse del conflicto. Ayer entiendo que no estuvo en esta reunión, que era muy relevante que, dicho sea de paso, estuviera, y se dejaron que todo se tiró la pistola y apagó la luz y dijo, ya, ahí vemos qué es lo que sucede. Y vimos al senador Esquella pegándole con todo a Irarrázaval con el poco carisma que tiene, ¿cierto? Saludando a la prensa, ¿cierto? Pero no el presidente de Kast debería ejercer su rol de liderazgo, ¿cierto? Político, decir, mire, con esta cuestión yo me quedo, para allá voy, o al menos en realidad, ¿cómo manejo esta situación? Porque como que no hay ningún sacrificio a los dioses, ¿cierto? La ciudadanía está esperando que alguien caiga. Y eso no está ocurriendo. Y pareciera que todos se van a quedar en sus cargos, ¿cierto? Pero no es un reconocimiento demasiado abierto a que te equivocaste a hacer cambios tan temprano. No van ni 2 meses. Por eso digo, Claro. porque a uno le cuesta reconocer cuando se nos equivoca, ¿cierto? A uno le gusta tener la A razón. los políticos sobre todo. Y en general, claro, y a los políticos sobre todo. Yo recuerdo cambios que se hicieron pronto. Estoy pensando, tú misma mencionaste Esquiasiche, si no me equivoco, sale en septiembre. Sale después del plebiscito. Sale el claro, plebiscito que hay un porque cambio un poco obligado porque... La señal es evidente, ¿cierto? Probablemente Andrés Saldívar en el primer Bachelet fue junio, Saldívar, ¿no? Saldívar Sí, salió a en los vacaciones 6 de meses. invierno Por la crisis de los pingüinos. Por los Así es. pingüinos, Claro, ¿cierto? 2006. Que ahí yo creo que se acabó la transición. Después, si quieres, podemos hablar de eso. Pero ese para mí es el momento en el cual realmente se acaba la En transición. serio, tengo otros 20 momentos candidatos, pero está bien. Es que yo creo que ahí, Vamos a hacer un programa especial un ahí día. es donde realmente una nueva generación que adquiere conciencia política en democracia se pitea a un ministro profundamente identificado con la transición y la recuperación de la democracia. Pero bueno, podemos hablarlo otro día. Pero Claro, el otro famoso es Germán Correa, que era el ministro del Interior de Frey, que lo saca después del paseo del 18 de septiembre, después del Tedeum. que No, en también- el año 94. Claro, y es interesante porque Frey es el diseño exactamente opuesto al de Kast. Claro. El de Frey es un diseño de partidos. Sí. Frey dice, voy a gobernar con el presidente del Partido Socialista, Germán Correa, con el presidente, o sea, secretario general del PPD, que era Víctor Manuel Rebolledo, que entra a la CEGOV. Y Genaro Arriagada, que era de hecho el arquitecto se queda con presidencia. Que era el Exacto, DC. o sea, los partidos. Claro. Y de hecho, a poco andar, se desfonda ese diseño y llama a los amigos del papá. Que básicamente Claro, es Figueroa, Troncoso. Exacto. Claro. Entonces, por eso tampoco quizás hay diseño perfecto, depende un poco de la persona. Los amigos del papá. Pero es que eran los amigos del papá, ¿o no? Bueno, amigos Suena del papá. divertido, digamos, pero sí, es verdad. El presidente llama a los amigos del papá, Claro. tal cual. Porque además eran mayores que él. ¿Cierto? Uno generalmente gobierna con su generación. Eso para Boric fue muy claro al principio. Después tuvo que llamar a los hermanos mayores. ¿Ves? Entonces, viene, Es muy familiar todo. y pica. Entonces, te pregunto, ¿tú crees que el presidente podría hacer cambios tan temprano? Porque yo sé que hoy día cualquier político agarra el celular, selfies, yo creo que tiene que salir el ministro. Obvio, ¿cierto? El más chico pide un portaavión, pero... pero ¿tú crees que el presidente podría hacer algo como eso? ¿O debería hacerlo?
O sea, el manual dice que no, ¿cierto? Porque en realidad se ¿Cuándo es, comienza a mostrar ¿cuándo es débil. decoroso? ¿Cuándo es decoroso hacer esto? ¿Cuándo es decoroso? Ojalá después de la primera cuenta pública. Yo creo que en realidad ese es el primerito. Debe ser el 1 de junio. Claro, que no queda nada, en realidad estamos al lado. Pero aquí hay un problema también, porque en el fondo la cuenta pública es un momento para resetear, supuestamente, ¿no? Los gobiernos suponen que es un momento en que se resetean los problemas y que toman nuevamente la agenda, cosa que en general dura como 12 horas más o menos, pero bueno, es la ilusión de todo gobierno que con la cuenta pública resetea. Si tú haces el cambio de gabinete después, no funciona, pues tendrías que hacerlo antes de la cuenta pública, para llegar a la cuenta pública con algo que mostrar, ¿no? O sea, el problema es que hasta cuándo este desangramiento. O sea, porque alguien debería ponerle un parche curita más que sea, ¿cierto? Pero pareciera de que no está ni eso. Pero yo creo que el gobierno tiene una esperanza. La reforma. No, que la oposición lo ayude. Imagínate que a la oposición ya, se le ocurre ok. la tontera de acusar constitucionalmente, por ejemplo, a alguno de los ministros cuestionados. Que yo lo veo venir hacia la vuelta de la Y esquina. con eso el gobierno salva la plata. Pues. Qué puta Pucha, madre. lo tuvimos que sacar porque el Congreso obstruccionista, listo. Y ahí podías el cambio de gabinete que tienes que hacer sin pagar ese costo. Y la oposición es tan torpe que capaz que lo hagan. Y empiecen a Sí. acusar a la ministra Steiner o algún ministro que tiene que sacar, que no sabe cómo sacarlo, y a lo mejor la oposición le arregla el entuerto. Sí, yo estaba pensando en la aprobación, porque tú mismo mencionaste que los plazos de la mega reforma, me lo contabas fuera de micrófono, está siendo bastante acelerado. O sea, esta Así cuestión en mayo más o menos debería quedar lista. Por lo menos en la Cámara, claro. Claro, sí, por lo menos en la Que Cámara. el 1 de junio ya esté listo en la Cámara. Claro, y yo creo que eso es como en esos juegos cuando de repente te dan como un bonus track, así como te dan una energía, cuando hay como en Mario Bros. Se come una estrella o algo, no sé ya a esta altura es que se comerá, O porque cuando Pac-Man, ¿qué se comía Pac-Man? no, ya, ¿te eso es acuerdas? más antiguo. Yo jugué en los 90. No tengas a hacer Tú el jugabas joven. flipper en los 80. Como que te da Otra bolita en los flippers. exacto, claro, un turbo, claro. un turbo, Un turbo. una especie de turbo. ¿Podrás hacer la aprobación de la mega reforma, la gran noticia que vuelva a como redirigir esto? Pero es que hay dos lógicas que son completamente desconectadas. La ciudadanía no percibe 100% buena la macro reforma porque todavía no nos comunican bien o no nos dicen bien por qué es bueno, es óptimo o es positivo o da buenos resultados de que bajar el impuesto a las empresas, que en realidad es como el gran espíritu del proyecto de ley. Y mientras la ciudadanía no vea con buenos ojos eso, bueno, ok. La lógica política dice que, ok, listo, le hacemos check al proyecto de ley y lo tramitamos rápidamente en la Cámara, ¿cierto? Pero la ciudadanía le sigue haciendo ruido que estamos bajando el impuesto a los súper ricos, ¿cierto? A los malos de la película. Y pareciera de que los beneficios los seguimos pagando los ciudadanos. O sea, Costo. los costos, perdón. Entonces, y el tema del alza de la benzina continúa siendo un fantasma. Entiendo que prontamente va a subir 30 pesos más. El ministro se comprometió a ver qué es lo que podía hacer, ¿cierto? Entonces, al final del día, no hay... O sea, puede ser algo súper positivo en términos políticos, ¿cierto? De que se está haciendo la pega en el Congreso. Vuelvo a lo que hablé hace un rato atrás, de que al menos en esa línea la cosa está más o menos sana. Pero claramente en el Senado va a tener que desmembrar un poco el proyecto. Pero el problema son lo otro, de que no hay una conexión en lo retórico, si se quiere, el relato que se dice, pero en lo retórico con la ciudadanía. Y mientras eso no haga un clic, porque además la macro reforma no ve resultados en el corto Claro, plazo. una promesa de resultados a largo plazo. Y hay otro problema, y que en el fondo cada avance de la mega reforma tiene como una especie de carril paralelo nuevas noticias acerca de los recortes de Quirós, que se está provocando como una especie de desgaste, porque primero son los oficios, hay que estar una semana explicando los oficios, después ya son cortes que no son para el próximo año, sino que son cortes que se están aplicando realmente. El Ministerio de Desarrollo Social sale un día, el Ministerio de Vivienda salió hoy día otro recorte, el Ministerio de Salud. Entonces, mientras no haya, creo yo, una comunicación real o un programa real, no quiero echarle culpa a la comunicación, un programa real que diga, miren, nuestro plan para hacer el recorte es este, y se presente de una vez, y se paguen los costos que haya que pagar de una vez, va a ser un desangre continuo, porque todos los días tenemos la noticia de un nuevo recorte, un nuevo intento de recorte que genera un escándalo, donde hay que dar explicaciones, hay que retroceder. Entonces, esa situación yo creo que es insostenible que el gobierno la mantenga de aquí a octubre, que es cuando se discute el presupuesto. Ahí yo creo que hay un problema que es de largo plazo y que en algún momento el gobierno tiene que cortar y decir, miren, lo que vamos a hacer es esto. Pero eso no es un problema de nombres, es un problema de cuestión programática e ideológica. Claro, por eso digo, no es un problema Lamentablemente comunicacional, es un para el problema del diseño político. Esta es nuestra... En el fondo, desde el año pasado, que el entonces candidato José Antonio Kast viene esquivando la pregunta de cómo va a ser el corte fiscal. Ya no puede seguir esquivándola.
Ya no puede, o sea, en campaña pudo, le resultó, pero no puedes seguir todo un año gobernando esquivando esa pregunta. Tienes que en un momento hacerte cargo, pagar los costos que haya que pagar, rediseñar el corte que no va a ser probablemente de 6.000 millones, porque es imposible hacerlo. Será de 2.000, de 3.000, de 4.000, no tengo idea. Habrá ciertos recortes de ciertos programas, pero eso hay que hacerlo de una vez. No puedes estar todo el año, creo yo, con ese desangre abierto. Yo estaba pensando, a propósito de conversaciones que tuve ahora en Argentina, que Milei cuando llegó al poder, mucho más aupado en una narrativa anti-establishment que en una narrativa libertaria, ¿cierto? O sea, la gente que lo eligió, sí. Y él fue exitoso en convencer a la población, o mejor en convencer, en conectar con un sentimiento de la población de que efectivamente había un montón de funcionarios públicos que eran unos, como diría Cristian Valenzuela, parásitos, ¿cierto? Había gente ahí que recibía así el turro por no hacer nada, y en Argentina hay una tradición de gente que tiene ciertos contactos con los políticos que están arriba y que por moverte a la gente para un lado para otro, ¿cierto? Los punteros, una serie, hay una serie hay todo un léxico en torno a gente un poco que vive del Estado sin hacer mucho, y Milei lo que hace es inflamar la rabia del tipo que dice yo me rompo el lomo y no recibo ni un cuarto de lo que este tipo, que porque está bien conectado. En Chile, primero, yo creo que esa percepción no es tan extendida. Porque no es la realidad. Porque no es la realidad, no tenemos la realidad argentina. Pero sí logró, si volvemos para atrás y nos acordamos del escándalo de las licencias, ¿te acordáis? Sí. Sí logró conectar con la indignación ciudadana. Mucha gente dijo, bueno, ¿cómo es la cosa? Yo, que trabajo en el sector privado y en mi empresa, bueno, tengo que llegar con la fractura así, de peroné abierta para poder decir, ¿cierto? Que me den el día. Claro. Y este otro, y me mandan al compín y todo y lo claro, compín, y este otro, ¿cierto? En varadero echado para atrás, ¿cachai? Pasando licencia. Entonces, se generó la percepción en su momento, que fue muy proclive, yo creo, al discurso de Kast, de que en el sector público había gente que sacaba la vuelta y se la llevaba, ¿cierto? Se llevaba el Estado en carreta. A paradero. Sí. A punta caña. Como te acordáis que se dio esa sensación como en la... Y creo que al gobierno le ha costado decir que en el fondo los cortes tienen que ver con eso. Se está leyendo más como una venganza contra particulares, contra identidades a las que le tienen mala. Le tienen mal a los ciclistas, bueno. Le tienen mal a los niños, no. Le tienen mal al medio ambiente, le tienen mal a los... Es como que, esto es lo que hablábamos un poco la semana pasada, como que hay ciertos grupos que, curiosamente, todos los departamentos de diversidad y de educación trans clausurados. Creo que le ha costado articular ese narrativo o conectar con eso. Es que el bendito oficio que se supo hace un par de viernes atrás, yo creo que eso mató todo porque todavía teníamos la ciclovía, ¿cierto? Cuestiones que eran como muy identitarias, si se quiere, muy ñoño a posting, si se quiere, ¿cierto? Pero lo que pasó es que salió este bendito oficio con 140 y algo programas. Después empezaron a aparecer de que la PGU también estaba involucrada en esto. La PGU era intocable, te amo PGU y tal, ¿cierto? Y ahora apareció Elige Vivir Sano, que también era del presidente Piñera. Entonces ya pareciera de que esta cuestión es completamente tan transversal y como dijo Daniel en el bloque pasado, no flota esta cuestión, y tú también lo dijiste, Cristóbal, no flota esta cuestión que es retórica, ¿cierto? Que es gramática, que concepto uso. No flota esa cuestión. La gente no le flotó porque era muy explícito el papel, porque después vino un funcionario de DIPRES, dijo que no, mire, lo que pasa es que nosotros nos comunicamos mal en DIPRES, no sabemos utilizar los términos. Y después que el otro día dijo, no, mire, en realidad relativizó lo que dijo DIPRES. Entonces, como... Es que por eso digo, habría sido más honesto llegar y decirse que aquí hay gente que saca la vuelta. No estoy diciendo que sea así. Digo que si hubiese sido un discurso como en ese registro, en esa frontalidad incluso, te habría, por supuesto, a la NEF al día siguiente te habría ganado un conflicto con ellos, pero por último le habría hablado a la base que te eligió, que habría dicho, sé que sí, de verdad. Claro, pero eso es inconsistente con lo que están haciendo. Ese es el punto. Ya no estamos en campaña donde tú sencillamente hablas. Cuando tú estás gobernando ya no solamente hablas, tú haces cosas. Y cuando tú quieres cortar 6.000 millones de dólares, tu discurso no da para esos 6.000 millones de dólares. Porque cortando, incluso si tuvieran la habilidad, que no la tienen tampoco, para efectivamente sacar a los funcionarios que están... Porque además están metiendo a sus propios, a los suyos también, digamos. O sea, sale un apernado, sale un apitutado del gobierno anterior y entra uno del actual, obviamente. Que también va a pedir licencia en varadero, ¿cierto? También, ¿cachai? Entonces, la naturaleza humana no admite... Son problemas de orden de magnitud diferentes. Aunque tú fueras muy capaz de sacar a esos funcionarios, esos parásitos, lo que fuera,
así no ahorra 6.000 millones de dólares. El Estado chileno no es el Estado argentino donde efectivamente el nivel de corruptela y de ineficiencia es mastodóntico, digamos. El Estado chileno tiene sus problemas, pero es un Estado relativamente eficiente. Entonces, yo creo que no es un problema de comunicación, insisto, es un problema de cuál es tu política pública y cómo esa política pública ahora tienes que implementarla o en algún momento decir, ¿saben qué? En verdad lo que prometimos en campaña no lo vamos a poder hacer, vamos a hacer esto otro. Ya, y eso está lo que defenderlo. decía Ignacio, que tú dijiste que el presidente no había aprendido de lo de Boric y mencionaste el tema más bien de los amigos. Pero quizás también tiene que ver con una cierta rigidez o falta de ductilidad. El presidente Boric, cuando leyó el resultado del 4 de septiembre, se adaptó a un nuevo escenario. Claro, ese fue el momento en que el gobierno de Boric dijo, ¿saben qué? Nosotros prometimos un montón de cosas, pero ya no las vamos a hacer. Claro. Y este es un nuevo gobierno y cambió la cuestión y ahora nos vamos por este Claro, lado. ¿tú crees que Ahí Kast se sinceró la cosa. tendría como ese juego de piernas? O sea, yo creo que debería tenerlo. O sea, si uno fuera a raza le diría, presidente, ¿sabe qué? En realidad, yo creo que en realidad que hay gente que nosotros, como dije, es que ya nos servimos para esto y nos tenemos que pescar nuestra cosita e irnos porque nosotros tenemos una lógica programática, ideológica, dogmática, si se quiere, de achicar el Estado. Eso no está flotando. Y que en realidad achicar la agenda. Boric tuvo 6 meses donde el desangramiento era permanente, y ya teníamos una ministra del Interior y Seguridad Pública en ese momento que no se le creía la pega que estaba haciendo, ¿cierto? Lo mismo pasó con el ministro Sexpré. Entonces, uno ve, la ministra Sejegov no está cumpliendo el rol que debe cumplir, que en realidad ella debe ser una persona confiable, ¿cierto? Que nos proyecte certeza. Estamos buscando el próximo meme que va a generar. Eso es lo que estamos haciendo con la ministra Sedini, ¿cierto? Y ya no se le cree nada. El ministro Quiroga, ¿cierto? También estamos de que, aparte el tipo, habla con cierto grado de desparpajo en términos de lo que es una política pública, lo que es el rol estatal, ¿cierto? Entonces tampoco se le está creyendo. Entonces uno va viendo lo que está ocurriendo en los ministros principales, la ministra Steiner, que duda cabe, sus propios problemas personales. Ella se quedó el fin de semana en esta entrevista, la tercera, con el diagnóstico. ERE. Ya, pero muy bien, pero ¿y entonces qué va a hacer? Porque ya esto me lo está reconociendo en los primeros 50 días, pero está bien, hay un error, pero ¿qué ocurre después? Entonces... ¿Cómo ves tú lo de seguridad? Perdona, pero que me quería meter justo ahí. ¿No lo encontré un poquito inexplicable? Porque en materia económica uno podría decir no están dando lo que nos prometieron. Bemoles más, bemoles menos, esto fue lo que votamos, digamos. En materia de seguridad elegimos garrote. No lo veo. ¿Cómo lo ves tú esto de que no está apareciendo ni siquiera en la dimensión efectista? Es que claramente la ministra Steiner no era una persona que estaba preparada y probablemente fue la última persona que le dijo que es el presidente. O sea, eso es lo que está evidenciando esta cuestión. Que Carter, ¿sí? El senador Carter, ¿cierto? Que el otro senador del Maule, ¿cierto? O que el diputado Basaletti. Claro. La cantidad de noes que pareciera que recibió el presidente Kast, nos quedamos con una fiscal que era del norte, que pareciera que estaba haciendo su pega y la trajimos para acá. Porque todos los nombres que aparecían como eventuales ministros de seguridad, ahí fue el resultado del éxito, porque todos ganaron sus carreras parlamentarias, ¿no? Claro. Carter ganó, salió elegido senador, Vial ganó, salió elegido senador, Basaletti ganó. Entonces todas las cartas que habían hecho el programa de seguridad o que parecían como voceros de seguridad del gobierno, todos llegaron al Congreso. Y todos prefirieron quedarse en el Congreso antes que asumir el Ministerio de Seguridad. Ahora, y ahí parece que no había un plan B. Claro, Steiner, corrígeme si me equivoco, quizás tú lo viste distinto, pero Steiner cuando aparece como nombre en ese día que se nombra al gabinete, como que en general yo sentí que hubo en el mundo político, en el mundo de los analistas, como un cierto gesto de aprobación, como mira qué interesante, ¿eh? Porque era una apuesta. Claro, a eso uno dice mejor malo por como el dicho, mejor el diablo conoció que... Claro, qué bueno porque es santo por conocer. Pero desde este punto de vista parece que los chinos tenían ganas de conocer a este nuevo... O sea, porque además la cantidad de promesas, o en realidad venimos trabajando hace, no sé, meses en esta cuestión, esto la tenemos clarita. Kast en campaña nos decía súper claro lo que iba a hacer. Y era impresionante. El plan Cancerbero, el plan Frontera Segura, ¿cierto? Y parecía que al menos en términos comunicacionales, por problemas de concepto, o al menos en términos de marketing, funcionaba. Pero ese marketing o esa pega... ¿cierto? De campaña no se puede transmitir porque hay que hacer las cosas, como dijo Daniel hace un rato atrás. Y parece que la ministra Steiner no estaba a borde de los temas, porque claramente ella no estaba trabajando previamente tal vez con los programas. Tal vez se encontraron con una realidad que era todo muy mágico llegar y hacerlo, ¿cierto? Hacer estos cambios. Ahora dicen que hay más de 10.000 personas que tienen que ingresar a Carabineros, que es mucha gente, porque por lo tanto eso significa bajarle los estándares a Carabineros, porque si no, la gente lisa y llanamente no entra. Yo veo que la ministra Steiner
se está desempolvando de las situaciones iniciales que tuvo, que son más bien de corte personal. Yo no sé si va a hacer mucho más de lo que ella está haciendo, probablemente eso sí la revitalice. Ella no es el caso de Sedini, ¿cierto? ¿A qué te refieres con eso? De que ¿La ves más desahuciada a la vocera que haya seguridad? O sea, es que yo creo que la ministra Sedini no se aguanta una hora más dentro de ese gobierno. O sea, perdón que lo diga así de manera tan categórica y no quiero ser misógino, pero lo que pasa es que en realidad estamos buscando la vocería de... Primero, la vocería del gobierno hoy día la hace el presidente Kast los últimos 2 viernes. Los últimos 2 viernes el presidente de Kast ha salido a mediodía a hablar y está ejerciendo el rol y la pega de la vocera de gobierno. Se le pusieron otros ministros y ministras alrededor de la vocera para poder cubrirla algo. O sea, ella no está haciendo la gran vocera o la gran vocería que se necesita del gobierno, ¿cierto? Ya ni siquiera lo quiero ejemplificar con Vallejo, que ya pareciera como el lugar común. Me refiero a alguien que da una comunicación certera. Lo que en realidad estamos viendo es cuándo se va a equivocar. Eso va a ser hoy día gran parte de la gente que crea memes o de ciertos medios de comunicación. ¿Cuándo se va a equivocar para decir, mire, repitió este concepto 4 veces y por lo tanto su lenguaje es muy corto? Básicamente. Y eso es lo que hemos estado haciendo durante Ahora, las últimas Ignacio, semanas con ella. déjame añadir algo que creo que no toda la culpa es de la ministra, de ninguna de las dos ministras, ni de Steiner ni de Sedini, sino que de nuevo creo que la culpa es del diseño. Porque en el fondo se decide poner en la vocería no a alguien que tenga un peso político propio y sea parte de las decisiones, que era el caso de Camila Vallejo, o era el caso de Andrés Chadwick cuando era vocero, por dar otro Que ejemplo. llegó a la moneda a mandar. Claro, o incluso de Carla Rubilar, que era muy cercana al presidente. En fin, se entiende que hay un ministerio, que es uno de los 3 ministerios políticos: Interior, Secretaría General de Gobierno, Secretaría General de la Presidencia, que son la troika política que toma las grandes decisiones, y uno de ellos además tiene el rol de esas decisiones comunicarlas. Aquí se optó por un diseño totalmente distinto, que es tomar una persona que no tiene experiencia política, a la que tampoco se incluye en el núcleo de las decisiones. No se le invita a decir, mire, aquí junto al ministro Alvarado, junto al ministro García Ruminot, la ministra Sedini también va a tener un rol de igual en esa troika. No, es una persona que se le deja absolutamente fuera y que se le dice a usted su única labor es poner la cara y comunicar decisiones en las que usted no forma parte, decisiones que usted no toma y de las que sencillamente se le informa para que a su vez la comunique a la opinión pública. A mí me parece que hay un problema de diseño que va más allá de lo bien o lo mal Pues, que la haga haciendo su mejor esfuerzo la ministra. No, yo coincido completamente contigo. O sea, aquí el problema es el diseño original de esta administración que pareciera que ya hace aguas por todos lados. Para no decir que fracasó y no ponerle la lápida, ¿cierto? Pero en verdad fracasó. O sea, y hace agua por todos lados. Estos ministros, porque la ministra Sedini es una de otros decenas de ministros y ministras que no tienen ninguna expertise política. Centros de estudio, harta materia gris, ¿cierto? Pero... Y ahí probablemente fueron al Congreso, pero no tenían mucha cercanía, no eran ni candidatos a concejales, ¿cierto? El ministro Quiroga, que es el que lleva la macro reforma, tampoco era un consultor, ¿cierto? Que mucho era cuestionado, ¿cierto? Y se habló de otros temas en su rol de empresario, pero tampoco tiene expertise política. Habían solo 2, Alvarado y García Ruminó. Y pareciera que García Ruminó, que, dicho sea de paso, es el mejor evaluado del gabinete según la penúltima academia, creo. policía bueno. No, y además que ha hecho la pega, porque ha logrado sacar adelante efectivamente hasta ahora la agenda legislativa del gobierno. Y da cierta calma incluso cuando él habla, ¿cierto? Y Alvarado el otro día, o sea, ayer pareciera de que todos tuvieron que salir a proponerle piso. Y era como, no, eso no puede ocurrir, pues si eso es lo evidente. Si tú empiezas a decir, no, que lo importante y empoderado que está el ministro es porque no está Y el ministro empoderado. del Interior, que si alguien, o sea, en el fondo, si alguien tiene que verse empoderado para poder cumplir su rol, es el ministro del Además que Interior. se ve como muy bueno, se ven los dos como buenos. Y quizás para esto necesitáis un perro, así un cancerbero, ¿no? Está en Hacienda, ese rol, digamos. Claro, en pero no términos estoy paradigmáticos, pensando ¿no? en insultos, así como me imagino echando una choreada. Otros que en otra época desempeñaron otros roles. Estoy pensando en Lewy, que no fue finalmente, fue subsecretario, digamos, pero uno se imaginaría que en ese rol hay alguien con que ronca, que reta, que los llama a todos y los sube y los baja. Claro, pero los para eso tienes que sentir que tienes también el poder para poder ejercerlo.
O sea, Sí. da la impresión, yo no creo que Alvarado no sepa ejercer el poder. No. Yo creo que hay un tema de No he que él dicho no eso. está con la Sí. autoridad suficiente para Aunque hacerlo. las funciones que tenía él antes, las funciones que ejerció, por ejemplo, en Piñera, corríjame si me equivoco, donde él fue en algún minuto Express, Sí, Express. eran regiones que tenían, roles que tenían más que ver con la coordinación con el Parlamento, ¿cierto? En la cocina. Que con ser una persona, que con ser un frontman. Mm. En lenguaje futbolístico, yo nunca lo he visto ocupando la 10, Mm. ¿cierto? Y como dice, ¿cierto? La canción de Las pastillas del abuelo, creo, la pelota siempre al 10. O sea, el líder político del gabinete, yo no lo veo a él con ese carácter. Lo veo Claro, y ahí hay un quizás por punto- eso lo veo muy bueno. Hay un punto súper importante, porque en el fondo los diseños que uno considera que más o menos han funcionado en general han tenido que ver también con un ministro del Interior muy fuerte, ¿no? Insulza con Lagos, Chadwick con Piñera, Toá con Boric, que creo que hay cierto consenso en que como que arregló un poco, Sí, sin duda. le dio conducción. Claro, y eso por el mismo diseño, de nuevo, no lo tenemos aquí. A pesar de que en este caso no es un amigo ni un delfín como fueron los errores de los otros diseños, porque Chadwick llega a ser ministro de Interior después de que no funciona la apuesta personal de Piñera, que era tener a su segundo, que era Hinspeter. En Bachelet 2, ella parte con Rodrigo Peñalillo, Claro. que también era una apuesta personal porque era como era su ex jefe de gabinete, básicamente. Era un poco el rol que hacía Hinspeter cuando aparece Piñera, Claro. el rol que hacía Peñalillo con Bachelet. No funciona eso y después termina gobernando con 3 septuaginarios de la DC en Bachelet, ¿cierto? Como estos señorones que vienen a ordenar la casa, si no me equivoco, Pérez Lloma, Burgos y Belisario. ¿O no? No, eso fue en el primero, ¿no? Belisario fue el primero, sí. Estuve en el primero, ¿cierto? Entonces, me pregunto acá, entonces no funcionó alguien de partido. No tiene un delfín tampoco, Kast, muy claro. Es otra cuestión que es bien interesante. Este gobierno, a diferencia de otros, parte sin ningún delfín. En su momento se pensó que Isquia Siches podía ser para Boric porque tenía un alto perfil público, se dio una vuelta por Antofagasta y se trajo los votos, ¿cierto? A Boric en segunda vuelta. O sea, lo hizo ganar. Lo hizo. Por eso, entonces, aquí no veo tampoco un delfín muy claro a propósito de Poduje. Quizás Poduje termine siendo el ministro interior. Bueno, quién sabe. Bueno, con ese también desparpajo que muestra el ministro, ¿cierto? Tal vez sí golpea la mesa. Pero también habla mucho del diseño, porque, bueno, ¿y quién? Porque, claro, uno piensa en reemplazar la ministra Sedini. Bueno, ¿y quién sería tan funcional como Sedini en la vocería de gobierno? Que estaría puesta en la segunda capa de la cebolla, si se quiere. ¿Quién estaría en interior, si se quiere, en este rol, pero que sea funcional a este diseño? Tendríamos que básicamente partir por tarjar todo lo que fue el diseño original y rediseñar esta cuestión de vuelta. Pero eso significaría asumir una derrota cultural que le han llamado muchos, de esta batalla cultural que para mí es completamente... Perdón, Ignacio, y ahí también la pregunta de algo que decía Cristóbal, ¿no? ¿Cuál es la flexibilidad que tiene el presidente Kast? Porque todos los gobiernos han hecho esto, lo hemos conversado. Todos los gobiernos en algún momento han dicho, ¿saben qué? Este diseño no funcionó, chao, se cambia, se hacen cambios radicales y se reestructura. Y no es dramático, No, es pasa. parte de la normalidad democrática, para que le bajemos Claro, un poco es parte de la lógica, digamos. No resultó, listo, no resultó, se cambia por otros nombres, por otro diseño, por otra arquitectura, lo han hecho todos, no hay pecado en ello. Probablemente la pregunta es qué tanta flexibilidad tiene el presidente Kast para hacerlo, porque si algo ha caracterizado a Kast en su vida política ha sido precisamente lo contrario. No la flexibilidad, sino de alguna manera el mantenerse fiel a una línea, tomar una decisión y mantenerla hasta las últimas consecuencias, navegando por las tormentas, no importa lo que pase. Tú lo has contado muchas veces, Cristóbal, el resumen esto de que incluso durante el estallido, cuando parecía que Kast estaba completamente del lado equivocado de la historia, él se mantuvo con su 20%, no se movió y esperó que Chile cambiara y que volviera donde estaba él. Esa ha sido... Y así llegó a la moneda. Sí. Fue exitoso en eso. En decir, yo no cambio, yo me mantengo tal cual, no importa lo que pase afuera, no importa qué tan impopular sea lo que estoy haciendo, en algún momento me van a encontrar la razón. Ahora, cuando tú estás haciendo una campaña presidencial, tienes 10 años, efectivamente. Bueno, espero 10 años y 10 años después me reivindicaré. Cuando tú estás en un gobierno, no tienes 10 años para esperar que las cosas cambien. Y claro, es que quizás sea un cruzado, en el sentido, digamos, medieval de la palabra, porque Boric es un cruzado en un sentido futbolístico, pero Boric no es un cruzado en el sentido político. Él tenía cierta ductilidad, entendió que había que adaptarse, bueno, lo había demostrado ya previamente en su historia política cuando firmó el acuerdo. Kast, en cambio, no. Kast es un cruzado. Entonces, ¿puede un cruzado, digamos, en este caso, reconocer el problema estructural en el diseño y hacer cambios a acorde?
pucha, debería, ¿cierto? Porque si no se le viene la ola encima. Yo no veo ni fantasmas ni remembranzas de un estallido social. Entonces, por lo tanto, no tiene esa amenaza a Kast. Y también tiene el beneficio de que no tiene capacidad de reelegirse inmediatamente. Entonces, también es como, por último, me van a medir por los resultados finales, que por lo tanto no toqué ciertas políticas sociales, le bajé la carga al fisco y técnicamente la gente me va a aplaudir. Pero eso es una cuestión muy de élite y no es de la ciudadanía común y corriente. Pero claro, si uno debiera decirle al presidente Kast, es como, sí, tal vez de aquí a un par de semanas más todavía tiene tiempo de cambiar el rumbo, ¿cierto? Esta hoja de ruta. Que lo vaya a hacer conociéndolo, o al menos en lo que dicta, ¿cierto?, su historia política, es poco probable que lo haga. Y eso es bastante negativo, porque si le va mal al presidente, nos va mal a todos al final del día. Qué republicano. Es lo que alguna vez se decía de Jaime Guzmán, ¿no? Que era como que tenía una sola línea en cuanto a principios, pero que en la táctica era flexible. Sí, Hugo Herrera usualmente dice eso. Claro, y que de alguna manera ese podría ser un aprendizaje de que Kast mantuviera principios fundantes de su gobierno, pero que fuera flexible en la táctica de cómo aplicarlo. Está por verse. Muchas Ignacio, gracias. muchísimas gracias por No, habernos por acompañado favor, hoy en qué Animales entretenido. Políticos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Cristóbal. Nosotros sí nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el próximo. Volvemos a los lunes. Volvemos a los la lunes. lógica de los lunes, con planta. Muy lindo. También las vamos a cuidar. Aquí vamos a tener una Vamos fiscalización a ver el lunes permanente de cómo cuidamos a las plantas. Así que muchas gracias. Nos vemos. Animales Políticos con Daniel Matamala y Cristóbal Velolio fue presentado por Casa Editorial Lo que Importa. Dirección ejecutiva Daniel Matamala. Producción general Paulina Barrales.